Gracias amigos por el apoyo, espero que continúen apoyando a este pequeño canal, sin más comencemos. El tiempo ha pasado un mes desde que terminó la guerra con Barco. En la reunión habitual de la familia Dimitri, los vasallos de la familia informaron de lo sucedido uno a uno. Decían que con la caída de la familia Barco, ya no había poder para contener a Dimitri. Otro dijo que debido a la ausencia de Barco, las fuerzas pro Barco expresaron su deseo de formar una alianza con Dimitri en los próximos días, y algunos de ellos estaban dispuestos a pagar un precio justo. Sin embargo, tal y como ordenó el Señor la última vez, las fuerzas excesivamente hostiles a Dimitri fueron rechazadas firmemente. Él le pregunta al Señor cómo deberían lidiar con eso. Si debían unir fuerzas con los que le habían infligido heridas inolvidables, o no. El barón Romero les dijo, que aunque surjan nuevas fuerzas hostiles, no tenemos que abrazarlo todo. Es arrogancia, no tolerancia, unirse a las fuerzas que les han infligido una herida inolvidable. No hay que permitir nunca la cooperación con ellos, lo que significa darles la espalda, y a través de ello darían un ejemplo. Todos estuvieron de acuerdo con esto, y un vasallo pasó al siguiente tema, diciéndole que Dimitri tenía el mejor poder militar del noreste, pero este incidente les hizo tomar conciencia. Barco les mostró cómo crear variables en la guerra tomando prestadas fuerzas externas. ¿Qué hubiera pasado si Dimitri y Barco hubieran ido a la guerra? Las variables como la llamarada y el Homeros también supondrían una gran amenaza para ellos. Por lo tanto, le gustaría ampliar el ejército y asegurar suficientes armas mágicas para prepararse para el cambio. Dimitri ya no puede ser considerado como una familia fronteriza, ya que se han convertido en una fuerza fuerte en la región noreste, necesitan mucha fuerza para mantener su posición con firmeza. El varón pensó en lo que dijo y sabía que debía brindar seguridad a todos, entonces un vasallo dice que tenían bastantes fondos gracias al joven maestro Roman. Les explica que aunque consumieron una cantidad considerable de sus bienes por la instalación de artefactos por las minas, los resultados fueron buenos, con un aumento en la producción de la mina de hierro en un 30% en poco tiempo. El varón pregunta qué había sobre sus pérdidas financieras por los artefactos y le responden que eran manejables a través de las ganancias incrementadas. El juicio de Roman era correcto, al trabajar en la mina de hierro por su propia voluntad, experimentó qué problemas habían de primera mano, y se le ocurrió la solución más ideal, el juicio de las personas sobre Roman, que continuó cambiando rápidamente, llegó a una completa conclusión a través de este evento. Y fue el vasallo que estaba cerca del señor que preguntó primero cómo estaba pensando manejar el asunto de la sucesión. El Lord había elegido al maestro Rodbell para ser el sucesor hace 3 años, desde entonces las acciones del maestro Román y la disposición del joven maestro menor no parecían adecuadas para confiarles un rol tan importante, pero la situación ha cambiado. La guerra contra Barco, el asunto de la seguridad de la mina de hierro, y su genio como espadachín, las acciones actuales del joven maestro Román mostraban las características de un gobernante. Todos estaban de acuerdo con estas palabras, y otro le dice que ya que no había anunciado el sucesor oficial todavía, creía que una competencia imparcial era necesaria. La batalla de sucesión entre Roman y Rodbell, esto creó una agitación en el tranquilo Dimitri. El Lord pensaba que Roman había probado su valor en un corto periodo de tiempo, pero Rodbell había cargado las responsabilidades de un sucesor desde que era joven. Se preguntó si era lo correcto hacerlos competir contra el otro por la sucesión después de todo este tiempo. El Lord les dice que por ahora seguiría observando la situación y consideraría qué hacer. Ya en su oficina solo, pensaba que el asunto de la sucesión requiere el acuerdo de individuos clave, como los vasallos, el maestro de la mina, y por último Hendrik el maestro herrero. Solo con el acuerdo de los 3 poderes podía ser incluido en la competición. El señor ordenó llamar a Anse, y al llegar le pregunta si Román sería adecuado para la posición del sucesor de la casa Dimitri. Él le responde que si le hubiera hecho esa pregunta hace 3 meses, habría respondido que no. Sin embargo, el joven maestro Roman actual era diferente, por lo que Anse ha visto de él mientras estaba a su lado, se dio cuenta que había crecido para ser un hombre adecuado para ser un sucesor. El Lord le pide que explique lo que estaba diciendo, y Anse le cuenta que él
Joven maestro Román le dijo que estuvo trabajando en la mina para ganar compresión de la gente de Dimitri. Se redujo a sí mismo para descubrir sus sentimientos y enfrentó la realidad de Dimitri personalmente mientras interactuaba con ellos, con su mano en el pecho como forma de sinceridad. Anse le dice que el actual joven maestro Roman era alguien que se preocupaba por sus responsabilidades como alguien que carga con el apellido de Dimitri. El Lord luego de escucharlo le pide que se retire y llamara al maestro de la mina de hierro. El maestro llegó de inmediato y venía acompañado. Él le dice que escuchó que quería hablar de lo que pasó en la mina de hierro y por eso había traído a alguien que estaba en la escena. El maestro golpeó con el codo a Morkan que se encontraba nervioso por estar allí, y este se presentó así a su señor. El varón le pide que le cuente lo que había pasado ese día en detalle. Morkan comienza a contarle que el incidente ocurrió una semana después de que el joven maestro comenzara a trabajar en la mina había colapsado, enterrando a uno de los trabajadores, y mientras estaban intentando tomar la elección más segura, siguiendo el manual debido al riesgo de más colapso. El joven maestro Román declaró que tenía la fuerza para salvar al trabajador y se dirigió al sitio a pesar de la disuasión de ellos y rescató al trabajador. Morkan le dice que para ser honesto, al principio, no tenía una favorable impresión del joven maestro, pero ahora, se ha dado cuenta de lo estúpido que fue por tener un pensamiento como ese. Durante el incidente el joven maestro declaró que él tenía la responsabilidad de resolver los problemas de las personas como el hijo mayor de la casa Dimitri. El rescate del trabajador fue la voluntad de nadie más que el joven maestro mismo. Morkan agacha su cabeza y le continúa diciendo que si le estaba preguntando cómo evaluaría al joven maestro, entonces le gustaría decir que era un sucesor en el que confiaría y seguiría con todo su corazón. El Lord ve esto y piensa que todos estaban diciendo que Román era adecuado para ser un sucesor, pero aún así no podía tomar una decisión. Todavía quedaba la decisión más importante de la herrería. Hace unas semanas en la herrería, llegó un herrero avisándole al maestro que Román Dimitri había solicitado la reparación de varios objetos, y le pregunta qué debería hacer. El maestro le dice que tome el pedido. El herrero se sorprendió, y el maestro le pregunta si estaba sordo. Dijo que lo tomara, y el chico le aceptó su orden y se retiró. El maestro piensa que le gustaría rehusarse a tomarlo, pero después de escuchar la historia del maestro de la mina, se sentía algo mal tratarlo así. Al llegar los equipos, los herreros estaban sorprendidos por el mal estado que estos se encontraban. El maestro al mirar de cerca se percató de una espada que llamó su atención. Al tomarla se da cuenta de que ésta poseía un filo tan bueno, y su grado de fuerza también era justa. El agarre gentilmente envuelto también era una obra de arte. Él pensó que era una excelente espada que no podía ser vista fácilmente, incluso en la tierra de los herreros de Dimitri, por eso se preguntó de dónde habían sacado algo como eso. Al estar cerca del horno se sorprendió de que la espada tenía una sensibilidad al maná extraordinaria. Si la espada tenía tanto efecto incluso sin usar maná, los espadachines e auras se volverían locos por esa espada. El maestro se enorgullecía por ser el mejor del continente en términos de forjar herraje, pero mejorar la sensibilidad al maná era una historia completamente diferente, por eso él mismo necesitaba preguntarle en persona en dónde había sacado tal espada. Los equipos fueron reparados en poco tiempo. Chris quedó sorprendido porque pensaba que tomaría al menos 2 semanas. El herrero, que se veía cansado, le dice que algo como eso tomaría al menos 2 semanas. Pero el maestro Henrik estaba inspirado por alguna razón, e hizo que todos los herreros se concentraran en ese trabajo. En ese momento, el maestro con una cara de cansancio le preguntaba a Román dónde rayos había conseguido esa espada. Le pedía que le dijera quién la hizo, y que le diga todo lo que sepa. Román sonríe y piensa que era justo como había planeado, y le dice que no consiguió esa espada en ninguna parte, porque esa espada la había creado él mismo. El maestro ofendido le pregunta si esperaba que se creyera eso, y le recuerda que el hombre ante él era el maestro herrero de la casa Dimitri. Ya enojado le dice que pensar que él quería ridiculizarlo después de saber ese hecho, por lo que el rumor de que Román había cambiado debía ser falso. Román le dice que le estaba diciendo la verdad. Incluso nombró salamandra a esa espada única en honor a ese continente. El maestro enojado le responde que hasta el final él seguiría mintiendo, pero Román le dice que se lo mostrará.
porque estaba seguro de que el maestro herrero que representa a la familia sería capaz de notarlo solo con su martilleo. Al llegar a la pequeña herrería de Roman, le dice que mientras se estaba preparando para la guerra contra Barco, juzgó que necesitaba una espada a la que pudiera confiarle su vida. Después de eso, confrontó las llamas del horno y martilló el acero sin parar, y antes de saberlo, comenzó a sentir que esa herrería era como un santuario. Girándose le dice que creía que él sabía cómo se sentía. Le explica que pronto tendrá que ir a cumplir su deber de defensa nacional, por lo tanto, recientemente comenzó a forjar una espada para reemplazar a Salamandra, y lo que estaba intentando mostrarle ahora, era el proceso de forja de esa espada. El prota comenzó a quitarse su franela, y el maestro que lo veía pensaba que estaba intentando forjar sin llevar nada de equipo de seguridad. En su mente lo reprocha porque pensar que ni siquiera sabría lo básico de la herrería. Él creía que no había más nada que observar, pero un fuerte martillazo lo sacó de sus pensamientos. El estándar de manejar el hierro era diferente entre este mundo y el Murim, debido a que las personas de este mundo no podían controlar completamente el maná. Invierten más tiempo y esfuerzo en las capacidades de la espada misma. Por otra parte, los del Murim fundamentalmente priorizan la adecuada operación de ki, para sacar una espada que maximiza la eficiencia de ki. Solo tales espadas eran halagadas por su excelencia en el Murim, y el prota forjó incontables espadas adecuadas para sí mismo, mientras llevaba una vida de batalla. Roman continuó martillando estando en estado de trance. El maestro que lo veía pensaba que era imposible. Su actitud hacia el acero, la velocidad de su martilleo, el sonido del choque del martillo, todo era perfecto. Le recordaba a Lord Romero en su mejor forma. Suponía que el linaje no podía ser engañado. Ya a punto de meterse el sol, el herrero se disculpa con Román por no creerle. El prota le dice que le dará Salamandra, porque como podía ver, estaba forjando una nueva espada. Además él había vendido su espada por su cuenta en el pasado, así que le gustaría que tomara a Salamandra como un regalo. Hace 3 años, en el castillo Dimitri, Hendrik les decía que todos sabían que Roman era un imbécil, y le pregunta al Lord si en serio deseaba que Roman se volviera el sucesor de la casa Dimitri, porque no era como si no hubiera otras alternativas. Les dice que habla del segundo hijo Rodbell, que no solo había aprendido herrería desde que era joven, sino que también estaba probando su valor en la capital ahora mismo. En el presente el señor Romero recordaba ese momento, después de 3 años. Roman había cambiado, pero estaba preocupado de que Hendrik no lo reconociera, pero para sorpresa del Lord, el maestro Hendrik con una sonrisa le decía que estaba mayormente de acuerdo. Roman estaba cualificado para volverse un sucesor. El varón tuvo que preguntarle de nuevo, ya que éste no esperaba esa respuesta, y el maestro le pregunta cómo podía atreverse a mentirle a su Lord. Y le cuenta que Román había estado trabajando duro con sangre, sudor y lágrimas, desde donde nadie pudiera verlo. El maestro le confesó que cuando le ordenó darle algunas armas a Román, él le dio malos productos debido a su hostilidad hacia él, y lo que le dijo le sorprendió. Declaró que sus acciones de brindarle productos de ese nivel a los soldados no era nada más que homicidio, y la noche de ese día, mientras repasaba lentamente las acciones de Roman, tuvo ese pensamiento de que Roman poseía una visión adecuada para la casa Dimitri. Y no solo eso, él vio a Roman trabajando en herrería con sus propios ojos. Mientras lo miraba absorto en su trabajo confrontando el calor de las llamas del horno, no podía evitar ser atraído a él como un compañero herrero. Y sacando la espada que Roman le obsequió, le dice que esa espada la hizo el mismo Roman. Estaba seguro de que vería el valor de esa espada de una sola mirada. Al igual que el maestro, el barón Romero se preguntó cómo rayos hizo una espada como esa. Hendrik le continuó diciendo que él, como el maestro herrero, creía que debía reconsiderar la decisión que tomó hace 3 años. Luego de que el maestro se fuera, el Lord sacó una carta que tenía en una gaveta, en la que decía que era de Rodbell. Le contaba que recientemente había sido promovido a la clase S en la Academia Real de Kairos, y a partir de ahora, parecía que iría más allá de clases teóricas y ganaría experiencia como un oficial comandante en el campo. Se graduará con las mejores calificaciones en la academia y como un hijo del que pueda estar orgulloso le mostraría a Dimitri un nuevo futuro. El varón luego de leer,
Piensa que Román y Rodbell eran talentos excepcionales, pero ni siquiera Rodbell, que es considerado un genio, podía ser comparado al Román actual. Román era un hombre con el talento suficiente para ser conocido no solo en el reino de Cairo, sino en todo el continente, una vez que Rodbell se gradúe de la academia y Román cumpla su deber con la defensa nacional. Sería declarará la batalla de sucesión. Y unos días más tarde, Wilas, un sacerdote del Valhalla y juez del ranking, había entrado a Dimitri, fueron recibidos por el barón Romero y Anse. Ellos se presentaron y Wilas le explica que escuchó el rumor de que Román Dimitri había derrotado al ranque Homeros. Fue un hecho tan inédito que tuvo que venir él personalmente a conocer al hombre en persona para confirmar si era necesario que se reflejara en el ranking o no. El examen de ranking en donde incluso si son de bajo rango, las familias que poseía a un ranker son consideradas familias meritorias solo por ese hecho. El barón le dice que desafortunadamente Román ha estado trabajando en la herrería por los últimos días, así que sugirió que descansarán un poco hoy y le verían mañana. Les dijo que se tomarán ese tiempo y le echarán un vistazo a Dimitri. Ellos aceptaron y Anse les mostraba los alrededores mientras les explicaba que la casa Dimitri se enorgullecen de la mina de hierro más grande en el reino de Cairo, pero unas voces llamó la atención de Wilas, que al girar su mirada nota a un grupo de soldados que se encontraban entrenando. Le pregunta a Anse si podía observar un poco el entrenamiento, él le dice que podía mirar desde la distancia. En ese momento Kevin y Puki estaban teniendo un sparring. Puki sonriendo le pregunta a Kevin si su cuerpo duraría con esa completa desconsideración de defensa, a lo que él le responde que dijera esa mierda después de que ganará. Willa, que veía esto, estaba sorprendido, porque ambos soldados eran espadachines de auras. Entre los 30 hombres reclutados como soldados de Román, ni uno solo de ellos era un espadachín de aura. Una vez Román le dijo a Puki que parecía que nació con un físico marcial. Nadie sabía a qué se refería con eso en ese entonces, pero un día, ni siquiera un mes después, Puki logró manifestar aura. Después de eso, la actitud de los soldados hacia su entrenamiento cambió. Para volverse más fuertes y superar ese muro, arriesgaron sus vidas. En el presente Kevin y Puki libraban un sparring increíble. Kevin con su fuerza mandó a volar a Puki. Mientras retrocedía, Puki le preguntó si había alguna necesidad de ir tan lejos, a lo que Kevin le respondió que se lo tomara en serio, porque si esto fuera el campo de batalla, su cabeza estaría rodando en el suelo ahora mismo. Willa se pregunta qué rayos estaba presenciando ahora mismo. Todos los soldados estaban usando la misma esgrima y también eran muy proficientes en ella. Le están diciendo que en serio eran soldados de una región tan remota como esa. Era como si estuviera viendo una versión miniatura del Imperio Valhalla. Wilas está seguro de que no eran soldados regulares, sino caballeros de Dimitri que explícitamente se entregaron a crecer. Pero se pregunta desde cuándo Dimitri poseía tanto poder. Ha confirmado por seguro que Dimitri era el verdadero poder del noreste, pero esto iba más allá de la escala de una familia de campo. El acompañante de Wilas sorprendido le pregunta si Dimitri en serio era una ciudad minera. Él le dice que también estaba dudando de lo que veían sus ojos ahora mismo, pero de lo que estaba seguro era que esos no eran soldados regulares, debían ser los caballeros de Dimitri del barón Romero, pero Anse les dice que no eran miembros de los caballeros de Dimitri, simplemente eran los soldados personales del joven maestro Román. Wilas tomando los hombros de Anse le dice cómo podrían ser tratados. Como simples soldados, unos espadachines de aura. Le pregunta si fueron contratados usando una enorme cantidad de dinero, o eran caballeros aprendices. Anse confundido le responde que no sabía de lo que estaba hablando, pero si estaba hablando de Kevin y Puki de por allá, no eran espadachines de aura hasta recientemente. Le explica que Kevin era un plebeyo que el joven maestro Román tomó especialmente y Puki era un mercenario de rango C. Simplemente se hicieron más fuertes a través de las enseñanzas del joven maestro Román. Wilas, aturdido por todo esto, se pregunta quién rayos era Román Dimitri. Al día siguiente, tomando una taza de té, Wilas se preguntaba si Román era un dragón escondido que aún tenía que ganarse su oportunidad, o era un héroe hecho a través del rendimiento. En ese momento Román llega a la sala, con una marcha nada desalentadora, ojos que naturalmente miran hacia abajo, y una expresión adecuadamente relajada.
quedaba a demostrar que estaba acostumbrado a la vida del fuerte. El prota se presenta, y tomando asiento, Willas le pregunta si era verdad que había derrotado a Homeros en la batalla de guerreros. Él solo responde con un sí. Willa le dice que parecía que no se había dado cuenta de lo que había logrado. Homeros no era simplemente el rango 49, sino alguien que se esperaba que ascendiera incluso más alto después de llegar a las 4 estrellas, y él derrotó a un hombre como ese a la edad de 25, lo que significaba que no era una exageración llamarle el genio más grande en la historia de Cairo. El prota con una sonrisa le dice que solo se estaba yendo por las ramas para decir que hizo algo lógicamente imposible, entonces ¿por qué mejor no iban directo al punto? Willas le dice que le contara sobre el procedimiento del ranking antes de confirmar la verdad. Una batalla de ranking está dividida en una batalla oficial y no oficial. En una batalla oficial, debían derrotar a su oponente en frente de un observador después de recibir el permiso del Templo Valhalla. Los resultados de una batalla oficial son reflejados en el ranking inmediatamente después, y les daban una identificación que verifica su rango. Sin embargo, en una batalla no oficial donde se derrota a un ranker en una batalla abrupta, el puesto de ranker se vuelve vacante, pero no se puede reclamar el rango del ranker incluso si sale victorioso en una batalla no oficial. Sin embargo, si verifican sus calificaciones, el punto más bajo del ranking es otorgado al ganador de una batalla no oficial. El Templo de Valhalla solo creía en lo que confirmaban sus propios ojos. Y para confirmar las cualificaciones del ganador de la batalla no oficial, usan un medidor de aura. Si pasaba el criterio que han decidido en el medidor de aura, se consideraría que cumplió las cualificaciones y se le daría el rango más bajo. En tal caso, a diferencia de las batallas no oficiales, no entregan una identificación, simplemente se toman su tiempo porque los que están en los rangos 100 se vuelven las presas de los retadores. El prota le pregunta si había alguna razón para ir tan lejos para volverse un ranker. Willas le responde que era hacer que su nombre como espadachín sea conocido en el mundo, incluso si no había recompensa en particular. Entonces, comenzando con la prueba, le dice que era simple. El color del medidor de aura cambiaría una vez que él infunda maná. El color rojo era para 1 estrella, el naranja para 2 estrellas y el amarillo para 3, y cualquier valor de 4 estrellas para arriba mostraría el color verde, y ya que derrotó a un espadachín de aura de 4 estrellas, debía mostrar al menos un color amarillo de 3 estrellas para cumplir con las cualificaciones. Acercando su mano, Roman piensa que a diferencia del Murim, este mundo estaba altamente desarrollado en maná. Sorprendido por la herramienta que medía las habilidades de un artista marcial, se pregunta: ¿qué clase de seres eran los magos? ¿Eran como los hechiceros del Murim, o son superhumanos que habían llegado al reino de Dios? Sea lo que sea, no podía ignorar el poder de la magia de este mundo. El prota curioso se preguntó qué pasaría si le infundía maná usando los métodos de este mundo. De un segundo a otro una gran cantidad de maná fue expulsada del cuerpo de prota. Willa se quedó con la boca abierta al presenciar esto. La bola comenzó a cambiar de color, primero rojo, y luego naranja. Incluso aunque la medición normalmente tarda alrededor de 5 minutos, la bola cambiaba de color muy rápidamente. La bola volvió a cambiar de color a uno amarillo. Willas pensaba que incluso si es un espadachín de aura 4 estrellas, no podía creer que cambiara el color tan rápidamente. Roman suponía que los métodos de este mundo solo podían llevarle así de lejos. Pero entonces, ¿qué pasaría si probaba con los métodos del Murim? El prota comenzó a utilizar maná con los métodos de Murim y la bola cambió a un color verde, pero no pudo seguir cambiando ya que ésta se rompió al no poder soportar el poder del prota. Willas quedó en shock ya que esto era imposible, que el medidor del aura se rompiera en una medición. Pero ¿qué clase de objeto es el medidor del aura? Es un objeto creado a través de la culminación de las mentes más grandes del continente. Fue hecha para pruebas perfectas a través de la durabilidad creada por la infusión de maná de un espadachín de aura de 6 estrellas, y el color más alto que podía mostrar es verde. Incluso si el maná que excede el límite es imbuido a él, el medidor de aura aún así funcionará sin complicaciones. Roman lo sacó de sus pensamientos preguntándole si el medidor estaba defectuoso. Willas le dice que eso era imposible, no era capaz de darle una respuesta clara debido a la falta de algún procedimiento.
Wilas recordó que antes de romperse el medidor de aura claramente brilló. De color verde, él estaba seguro de que Roman era un espadachín de aura de 4 estrellas, él no era un dragón escondido que todavía tenía que ascender, sino un monstruo completamente madurado, y lo que era increíble era que este monstruo se encontraba en Dimitri, la aparición de un ranker con un potencial para llegar a las 6 estrellas en el reino de Cairo, y más allá de eso. El continente de Salamandra será puesto patas arriba por esta noticia. Wilas acomoda sus gafas y le dice al prota que desafortunadamente era la primera vez que pasaba, así que no era capaz de hacer algún juicio apresurado, así que le enviaría los resultados pronto. Wilas tomó el medidor y se marchó del lugar mientras pensaba que debía descubrir más sobre Roman Dimitri. Ya Wilas en su oficina pensaba en qué pasaba con Roman Dimitri. Este era un hombre completamente diferente a su vida antes de los 25, se pregunta si alguien de verdad podía cambiar tanto. Había hecho cosas como la subyugación del colmillo de sangre y la guerra contra Barco, incluso manejaba sus asuntos perfectamente, tenía nervios de acero para arriesgar su vida por sus objetivos y volverlos realidad. No solo era un monstruo poderoso, también tenía el intelecto para usar eso efectivamente. Wilas abrió la carta que le había llegado. En ella decía que no había anormalidades con el medidor de aura, la única razón por la que se rompió que le llegaba a la cabeza es que fue sujeto a más poder de lo que podía soportar, ya que el color verde fue mostrado bajo circunstancias normales. Terminado de leer, Wilas dice que era como él pensaba, tendría que reportar este asunto de inmediato. En medio de una llamada, le decía a su superior que ascendía el estado de Roman Dimitri a objetivo de reclutamiento. Los del Imperio Valhalla no eran salvajes simplemente, solo locos por el combate. Sabían que tenían que actuar astutamente mientras el estatus de su imperio ascendía, y sabían cómo usar su tradición del sistema ranking para robar a los prospectos de otras naciones, porque todos los que poseían talento aspiraban un día a ascender para poseer el lugar de un ranker. Valhalla fue fácilmente capaz de descubrirlos, incluso aunque sus números fueran pocos. Su líder le dice que era ciertamente deseable, le pide que eleve la evaluación de Roman Dimitri a rango A, y descubriera una manera para reclutarlo, debía ser lo más natural posible al dirigir su mente a Valhalla. Wilas le responde que le dirá a Dimitri que el medidor de aura era defectuoso, y Roman sería clasificado como un espadachín de 4 estrellas, y ese asunto sería finalizado, otorgándole la posición no oficial de rango 100, porque solo el hecho de que logró entrar al ranking causaría un escándalo en Cairo. Al día siguiente, el anuncio de Wilas le dio la vuelta a Cairo entero. Era el nacimiento del ranker más joven, en la capital de Cairo, una figura de autoridad del gobierno central, el marqués Benedict. Estaba siendo informado por un sirviente sobre que el templo del Valhalla fue a Dimitri y confirmó que era un espadachín de 4 estrellas, además del rumor de que Roman Dimitri derrotó a Homeros parecía ser verdad también. El marqués le pregunta qué había de los movimientos de los otros poderes. Él le dice que todos se estaban moviendo muy lentamente, especialmente los dos imperios de Crono y Valhalla. El marqués se enoja por el atrevimiento de estos dos imperios al querer contactarlo antes de ellos, aunque apareció en Cairo. Actualmente en Cairo está dividido en 4 facciones: la facción real que apoya a su majestad el rey, la facción aristocrática concentrada alrededor del marqués Benedict, y las facciones pro-Cronos y pro-Valhalla bajo influencia extranjera. Ese es el estado de la pequeña nación Cairo. El marqués le pide a su sirviente que envíe a alguien inmediatamente para que no pierdan a Roman Dimitri con otra facción, especialmente la facción real. Debían prevenir que ellos lo consigan a cualquier costo. En ese momento en el reino de Cairo, el frente occidental, Cairo comparte su frontera occidental con el imperio Cronos y su frontera sureña con el reino de Héctor. Cronos, uno de los 2 superpoderes del continente y el que dio nacimiento al emperador Alexandro, demanda que Cairo se vuelva su nación vasalla, y ha estado atacando por la frontera por muchos años. Los soldados de Cairo han estado muriendo en las líneas frontales, y los ciudadanos de Cairo que han traicionado a su propia nación y unieron a Cronos los presionan para rendirse desde el interior. En ese momento 2 soldados se encontraban quemando los cuerpos de los fallecidos en batallas. 1.
de ellos decía que no podía creer que ni siquiera tengan permitido realizar un funeral apropiado para los que pelearon por su país. Rodbell, que era el otro soldado, le responde que estaba acostumbrado ahora. No era como si fuera su primera vez experimentando eso ahora. Rodbell prendió en fuego los cuerpos, mientras pensaba que esta era la realidad de una pequeña y débil nación como la suya. Ni un solo día es pacífico en el frente oriental, debido a las fuerzas externas apuntando a Cairo. El soldado le pregunta si había escuchado las noticias sobre su hermano. Roman se volvió un ranquer. Al escuchar esto, Rodbell frunció la entreceja, preguntándose si en verdad había alcanzado las 4 estrellas, pero no, él sabía que no había manera que el hermano que él conocía lo pudiera haber logrado, así que le dice que solo era un rumor. No sabía qué clase de trucos hizo su casa, pero se olvidara de que fuera un ranquer cuando ni siquiera podía cuidar de sí mismo. La verdad sería expuesta. Pronto, al día siguiente en la mansión Dimitri, Roman tenía un visitante. El visitante le dice que irá directo al grano. Él le servía a su majestad el rey de Cairo, y la razón por la que ha venido a Dimitri es para asignarle a él, Roman Dimitri, como un caballero real de la familia real, para asegurar a Roman Dimitri, el dragón escondido de la frontera. Las 4 facciones de Cairo comenzaron a hacer sus movimientos. Los caballeros reales es el honor más grande permitido a un caballero que sirven directamente a su majestad el rey. El visitante le dice que, para ser sincero con él, ofrecerle esa posición directamente a una persona es un evento sin ningún precedente. Solo se podía disfrutar de la gloria de su incorporación después de que una prueba rigurosa es realizada por la familia real. Sin embargo, él sería una excepción. Si iba a la capital y juraba lealtad a su majestad el rey ahora mismo, podía entrar a la orden sin hacer ni una sola prueba. ¿Eso es todo?, preguntó Roman. El visitante sorprendido le pregunta si estaba rechazando su oferta. Él le dice si no era obvio. Ya estaba teniendo la mejor vida como el hijo mayor de la casa Dimitri, así que ¿por qué saldría de su camino para ir a la capital a volverse un caballero real? El visitante le dice que como caballero real, le darían su propia mansión en la capital, y a la casa Dimitri se le otorgaría una nobleza más alta. Roman le pregunta si era lo mejor que podía hacer la familia real. El visitante, golpeando la mesa furioso, le dice que estaba malentendiendo algo. La razón por la que su majestad el rey le quería es porque valoraba su futuro potencial altamente sobre su ser actual. La posición de caballero real, una nueva nobleza y una mansión en la capital, todas eran recompensas que su ser actual no merecía. El prota, con una voz fría, le dice que era él el que estaba malentendiendo algo. Alguien de la casa del conde Gregory le visitó hace 5 días, y le ofreció una mansión en la capital, una gran cantidad de tierras y grandes e incontables tesoros. Incluso querían atar su linaje a través de un matrimonio político. El visitante pensaba que la facción pro Cronos ya estaba haciendo su movimiento. Roman continuó hablando. Hace 3 días, fue la casa de Dandor, que es la facción pro Valhalla, y le dijeron que querían volverse sus patrocinadores. Y se encontró con alguien de la casa Benedict justo anoche, y le ofrecieron algo incluso más excepcional, 3 veces las condiciones de otras casas, y incluso harían a Dimitri una casa vizconde dentro de un mes. El visitante sabe que con esto todo se acabó, pero ya con una actitud más pasiva le pedía que les eligieran a ellos, porque los que le hablaron eran atroces insurgentes que estaban intentando devorar todo el reino. Todo era gracias al capitán de caballeros reales, que es llamado el espadachín más grande de Cairo, que las cosas no habían escalado a una rebelión, y aún así no solo la autoridad real ha sido tomada, sino que incluso el gobierno se ha vuelto ciego y sordo debido a ellos, y ha hecho difícil que la familia real juegue cualquier parte. Agachando su cabeza, le dice que Cairo era una nación débil y pequeña, y para ser honesto con él, si cualquiera de las ofertas que le contó recibían oposición de la facción aristocrática, la única cosa que podían prometer es la posición de caballero real. Pero aún así, vergonzosamente le imploraba que sí podía ayudar a su majestad el rey. Roman pensaba sobre las 4 facciones en un solo reino. Estaba demasiado familiarizado con una situación como esa, como el 12º hijo del demonio celestial. El prota le dice que ninguna de las 4 ofertas le atraían realmente, por lo tanto, estaba planeando en rechazarlas a todas, y no pretendía abandonar su causa por ahora.
Esto emocionó al visitante que creía que todavía había esperanza. El prota le pide que se retire por hoy, y él se despide dándoles las gracias. 4 ofertas, 4 rechazos. Roman no tenía intención de jurarle lealtad a ningún poder. Él pensaba que si se iban a volver sus enemigos sin importar lo que haga, entonces la única manera es comprar tiempo dejando espacio a posibilidades para todas las facciones. Al día siguiente, durante su entrenamiento es interrumpido por alguien que llevaba el atuendo de los sirvientes de Dimitri y se presenta como Makin, un miembro de la unidad de inteligencia de Valhalla. El prota amenazante le pregunta qué quería, si no habían expresado ya su intención a través de la casa de Enver hace unos días. Esto aterró a Makin, que se disculpa primero por visitarlo de una manera tan irrespetuosa, ya que no tuvieron otra opción de actuar formalmente en ese entonces, por los ojos alrededor de ellos. Por lo tanto, podía considerar lo que estaba a punto de decir como las verdaderas intenciones de Valhalla. Ellos en Valhalla han llegado a admirar su potencial. Sin embargo, el problema de la nacionalidad no era fácil de solucionar, y debía ser incluso más difícil para el abandonar la casa Dimitri, que ha amasado una enorme fortuna, así que le ofrecen una nobleza de vizconde y una tierra fértil que también tenía una mina conectada a ella, para que puedan continuar su legado como un herrero. El prota solo pensaba que esta era una oferta tan poco convencional, pero Makin le dice la otra oferta, que era lo más importante que un espadachín valoraba, el volverse más fuerte. Especialmente le permitían la entrada a la tesorería de primera clase de Valhalla. Esto sí sorprendió al prota, ya que Valhalla almacenaba sus técnicas de cultivación, técnicas de espada y sus registros antiguos dentro de sus propias tesorerías. La tesorería están divididas en clases basadas en el nivel del contenido, y excluyendo la tesorería de clase especial, la tesorería de clase más alta es la primera clase. Makin le dice que Valhalla pronto conquistaría el continente entero y se levantaría como el verdadero imperio. Quedarse en Cairo era un atajo a la muerte, así que lo mejor era disfrutar el glorioso futuro en Valhalla junto a ellos. Makin pensaba que dándole recompensas definitivas y un apropiado nivel de amenaza, si él era inteligente no tenía otra opción más que aceptar, pero el prota le dice que se rehúsa. Makin furioso le pregunta si hablaba en serio. Él le dice que la razón de su rechazo no es porque la oferta sea mala, o sobre su lealtad a este reino. Él ha recibido muchas ofertas últimamente. Considerando la situación doméstica de Cairo, los caballeros reales, el marqués Benedict, el conde Gregory y el conde Danror, no estaban simplemente pidiéndole jurarle lealtad a un poder, sino tomar una decisión definitiva de camino a tomar. Ahora que estaba en un cruce, le gustaría tomar algo de tiempo, para ver si uno valía la pena arriesgar su vida con sus propios ojos, en lugar de confiar en nada más que palabras. El prota pensaba que una manera de elevar su valor sin tomar ni una sola decisión era presentarse como un súbdito leal. Makin piensa que aunque vean lo difícil que sería hacerlo poner de rodillas, pero aún así podría volverse uno de sus sirvientes más leales si logran ganárselo. Makin estaba tentando sin siquiera darse cuenta de que había caído en una trampa. Gentilmente Makin le dice que no estaba seguro de cómo confirmará el valor de Valhalla, pero no serían capaces de esperar mucho, así que le imploraba que les dé una respuesta a su oferta lo más pronto posible. Y antes de marcharse le dice que le daría un regalo para esperar una continua relación. Le decía que por favor tuviera cuidado del frente sur. Ese lugar no era diferente a una bomba de tiempo esperando a detonar en cualquier momento. Luego de unos días, Roman se encontraba despidiéndose de sus padres. Le decía que regresaría a salvo. Diana le decía a su esposo que no se preocupara demasiado. No era como que fuera despachado al frente occidental Cronos, sino que fue despachado al seguro frente sur. Aunque ya sabemos que seguro no es. Romero le dice que un padre no podía evitar preocuparse por sus hijos. Al salir Roman les dice a sus hombres en marcha. En este punto, nadie sabía qué resultaría del llamado de Roman al frente sur. En la base final del frente sur, Roman llegaba con sus hombres a descansar en una posada. Sus soldados le tenían tanto respeto a su señor, este había rentado una posada para todos ellos. Otros nobles habrían hecho a sus soldados acampar afuera. Ya en la noche, cuando Roman leía una carta, escuchó un fuerte ruido abajo en la posada. Él bajó y se encontró con alguien que estaba discutiendo con Kevin y Chris.
aunque Kevin estaba a punto de perder la cabeza ya que éste les preguntaba si no sabían quién era él se presenta como el único e inigualable segundo hijo de la casa Albert, Henry Albert. Unos momentos antes, cuando Roman leía la carta, en esta decía que había escuchado que iba a realizar su deber en la defensa nacional, entendía su dedicación a este rey, pero no podía permitir que alguien que podía volverse uno de ellos arruinara su salud por estar en un ambiente inhóspito, así que movió algunos hilos para que sea despachado al frente sur, así que debía recordar que la casa Benedict estaría esperándolo. El prota piensa en sus muestras de buena voluntad habían estado continuando. Por los últimos meses, el marqués que lidera la facción aristocrática en serio no quería perderle, pero contrario al marqués que creía que el frente sur era seguro, el agente de inteligencia de Valhalla le dijo que era una bomba de tiempo esperando detonar, pero lo descubrirá una vez que llegue allí. Volviendo al presente, Henry les decía que era un descendiente de una de las familias prestigiosas de Cairo que desea usar esa posada, y les pregunta cómo podían la servidumbre como ellos atreverse a responderle. Roman se acerca y le pregunta a Chris qué era lo que estaba pasando, él le dice que le estaban diciendo que se fueran ya que les gustaría usar esa posada, pero él les dijo que ya habían reservado el lugar entero, pero estaba siendo muy insistente. El prota recuerda a la casa Albert, se estaba ahogando a sí mismo en su antigua gloria cuando ya ni siquiera eran una familia prestigiosa. El prota le pregunta el por qué deberían irse, apuntando con su dedo. Henry le pregunta si él era su dueño, a lo que Roman le responde que lo era. Henry le dice que no sabía de dónde venía, pero si no entendía que molestarle resultaría muy malo para él, ya que ambos iban al mismo campamento de entrenamiento del sur. Le daría 10 minutos para tomar a esas basuras y salir de su vista. El prota se da cuenta de que esta era la manera en la que eran tratadas las casas remotas como Dimitri, así que le dice que no se iría de esa posada, y sacando su espada le dice que había una manera simple de resolver problemas en situaciones como esa. Le pedía que sacara su espada y si le derrotaba encantadamente se iría de esa posada. Henry se enfureció, pero uno de sus guardias reconoce a Roman y le dice a Henry que debía detenerse inmediatamente, porque ese hombre era Roman Dimitri, el espadachín, que recientemente ascendió al ranquer más joven de la historia. Henry lo ve y piensa sobre las cosas que había oído sobre él. En la guerra contra Barco se enteró que le había quitado la vida a su hijo mayor enfrente de su propio padre. Era un demonio carente de sangre y lágrimas, que no perdonaba a nadie. Ese era el Roman Dimitri de los rumores. Roman le pregunta el por qué se detuvo y él solo piensa que está muerto. En el momento en el que saque esa espada estará muerto. Henry le dice que olvidó que tenía algo que hacer, así que debían dejar esto como su error y considerarlo resuelto, pero sería mejor que estuviera agradecido. No había nada que le gustaría más que castigarlo por faltarle el respeto a la casa Albert, pero Roman se acercó antes de que terminara de hablar y Henry huyó del lugar mientras gritaba. En ese mismo día, 3 incidentes similares pasaron, con los 3 corrieron después de escuchar el nombre de Roman. La cantinera le dice que eso era algo común allí. Comparado al frente occidental no hay verdadero peligro en el frente sur, ya que tenían una relación relativamente amigable con Héctor. Por eso era que los hijos de los nobles que fallan en escapar del reclutamiento obligatorio dan lo mejor para ir al frente sur, también conocido como el resort. El entrenamiento era relajado, y no hay nada por lo que ellos tengan que arriesgar su vida. Era el mejor lugar para que los nobles completen su deber nacional. Luego de un rato, en su habitación el prota piensa que hace exactamente 48 días, los exploradores del reino de Héctor cruzaron la frontera. Aunque regresaron después de solo confirmar los movimientos del frente sur, hicieron 3 revisiones más del frente sur después de eso. No se podía estar seguro si estaban esperando para una guerra o no, pero solo la reunión de los fragmentos de información le daba a entender que el frente sur actual no era un santuario. Lleno de emoción olía la sangre, una esencia familiar de sangre en el aire. Al día siguiente, en el campamento, el vizconde Belfranc se presenta como el comandante del campamento que brinda entrenamiento básico a los soldados despachados en el frente sur. Los soldados serían añadidos al cuerpo de reservas después de 3 semanas de entrenamiento, y pasarían su servicio restante ahí. Debían olvidar cualquiera que fuera su estatus antes del ingreso allí.
porque simplemente serían soldados completando sus servicios militar si cualquiera actuaba de una manera. Desconsiderando las reglas serían enviados al frente occidental como castigo. El prota escucha el castigo y se ríe, porque quien creería eso, pero al girar su mirada los otros nobles estaban bien formados. Luego del discurso un soldado se acerca al prota diciéndole que el comandante le gustaría hablar con él en privado. Al llegar él le recibe con una brillante sonrisa mientras le pregunta si tuvo un cómodo viaje. Él solo le dice que no tuvo ningún problema, y toma asiento. El comandante le ofrécete mientras le decía que estaba emocionado cuando supo que sería enviado allí. Estaba eufórico por las noticias del dragón escondido de Dimitri, pero él solo le dice ya veo. El comandante continuó diciéndole que para ser honesto le llamó allí para confirmar algo, si era verdad de que el marqués Benedict movió hilos para que fuera enviado al frente sur. Roman le confirma sus sospechas pero le dice que él no le pidió que hiciera eso, pero escuchó que movió hilos para hacer que pasara. El comandante al escucharlo piensa que el marqués Benedict estaba invirtiendo una cantidad significativa en Roman. Si hacía conexiones con Roman por adelantado podía obtener una oportunidad de entrar en el gobierno central. Así que le dice que será directo. A él le gustaría dejar una buena impresión con el marqués. El campamento de entrenamiento del sur no era malo, pero no podía ser comparado a la lujosa vida de un miembro del gobierno central. Por lo tanto, dará absolutamente lo mejor en acomodarle durante su estadía allí. A cambio, cuando él se encuentre con el marqués Benedict en el futuro, simplemente debía decirle que el vizconde Belfranc hizo mi vida más fácil en el campamento sur. Eso era todo lo que le pedía a cambio. El prota sonríe y piensa que lo puso muy claramente. No había razón para rechazar lo que estaba dispuesto a darle. Terminada la conversación al salir de la oficina del comandante, alguien le grita que lo encontró. Era Henry que le decía que se metió con la persona equivocada y le preguntó si sabía quién era su casa materna. Era la casa Frank. El vizconde Belfranc del campamento de entrenamiento del sur era su tío, y apuntándole con su dedo le preguntó si ahora entendía su error, pero el prota solo le dice que quería que hiciera con esa información. Henry entrando a la oficina le dice que espere justo ahí, y veamos si podía mantener esa soberbia. Adentro su tío lo trataba dulcemente y Henry le dice que alguien de una simple casa de varón le había amenazado. El prota escuchaba todo esto a través de la puerta. Su tío salió furioso del lugar preguntando quién se atrevía a tocar a su sobrino. El tío al ver de quién se trataba se detuvo, y le dio un fuerte bofetón a su sobrino. Su tío Vale, con quien era muy cercano desde que era pequeño, escuchaba cualquier petición que le hacía. Hubo un momento en el que quería al tío Vale incluso más que a su padre. El comandante pensaba que la otra persona era Román Dimitri, el que ha recibido el favor del marqués Benedict, y alguien con un potencial limitado en su futuro. Él se gira y le pide disculpa a Román por su sobrino. Debía educarlo mejor, así que se disculpaba en su lugar. El prota le dice que solo lo dejara pasar esta vez, ya que estaba siendo considerado. Cuando el prota se marchó, él comenzó a regañar a su sobrino, diciéndole que Roman era alguien en el que el marqués Benedict tenía sus ojos, que podía estar pensando en ir en contra de él. Henry llorando, le dice que incluso así como pudo golpearle, su tío lo levanta y le pregunta cuándo crecerá. Si actuaba así como lo hace en el territorio Albert, no sería capaz de protegerle, pero le dice que Roman podía albergar malos sentimientos hacia ellos por el asunto de hoy, así que a partir de ahora, debía juntarse con Roman todo el tiempo y formar una relación amigable con él sin importar qué. Ya Roman en la habitación que le había preparado el comandante, pensaba en que el vizconde Vale lo estaba intentando duro. Un hombre que abiertamente revela su ambición era fácil de controlar. Parecía que la vida en el campamento de entrenamiento del Frente Sur no sería nada mala. Al día siguiente en la resistencia del campamento, se encontraba el instructor general del campamento McBurney. Hace 3 años. Era un guerrero veterano activo en el Frente del Oeste. Se ofreció a pelear en el Frente Oeste por pura lealtad hacia el reino, y a través de incontables batallas durante 10 años, protegió a Cairo. Comenzó con sus orígenes común y ascendió hasta un comandante que lideró a 100 hombres, pero solo un momento fue suficiente para que todo desapareciera. Durante una feroz batalla para proteger el Frente Oeste, perdió su brazo derecho, con la que empuñaba la espada. En ese momento, en lugar del ardiente dolor,
Sufrió más el hecho de que su vida como un guerrero había sido terminada. Como reconocimiento por sus logros en el Frente Sur, fue apuntado como un instructor de entrenamiento. Fue doloroso, pero decidió aceptar la realidad. Sin embargo, el sistema de entrenamiento del Campamento Sur era un absoluto desastre. Todos recibían el mismo nivel de entrenamiento en el campo de batalla del oeste, pero los nobles en el Campamento Sur fueron completamente exentos del entrenamiento. Él había planeado un ajustado sistema de entrenamiento, comenzando con el entrenamiento físico básico de 3 semanas, pero era insignificante si los nobles que comandan a los soldados no tomaban parte del entrenamiento. Caminando junto a los nobles, McBurney no podía creer que estuvieran tan relajados en las líneas frontales. Había tenido suficiente de este lugar, pero al llegar al área de entrenamiento se encontró con un grupo de soldados bien formados. En este campamento de entrenamiento del sur, se habían alineado perfectamente en filas, e incluso había un comandante. McBurney se acercó al prota y le dice que el entrenamiento del sur no fuerza a los nobles a entrenar. Si le gustaría un descanso, podía ir a la sombra y ver el entrenamiento como los demás. El prota le preguntó si estaba diciendo algo así por los otros nobles. Él le dice que era correcto, pero el prota le dice que el ataque de los enemigos no discriminan entre estatus en el campo de batalla, y no todas las guerras eran en un campo abierto. Para que un comandante cumpla su rol en varios terrenos, necesitaba al menos un mínimo nivel de resistencia para seguirle el ritmo a sus soldados. Por lo tanto, era natural para un comandante con la autoridad de dar órdenes participar en el entrenamiento también, y entendía que el entrenamiento del Campamento Sur era una manera de confirmar las fuerzas de los soldados, así como un proceso para pasar la experiencia. McBurney, que lo escuchaba, pensaba que incluso tenía una perfecta comprensión del verdadero significado del entrenamiento. Roman continuó diciendo que por lo tanto, no necesitaba una sonrisa tan falsa enfrente de él. Estaba listo para recibir cualquier forma de entrenamiento, sin importar su estatus. Esta era la primera vez que escuchaba a un noble decir que se dedicaría a su entrenamiento. Él escuchó que las personas arriesgaban sus vidas para que las personas los reconozcan. Iba a hacer algunos compromisos para comenzar el entrenamiento, pero ya no, daría lo mejor que podía en estas 3 semanas, McBurney gritando. Les avisaba que ahora comenzaría la primera semana de entrenamiento. A través de la decisión de McBurney, las puertas del entrenamiento infernal se abrieron. El propósito de este entrenamiento era prepararlos para la zona de guerra sin descanso, otorgándoles la habilidad de hacer movimientos rápidos en cualquier momento y lugar. Treparían esa montaña cada día, sin importar el clima. Los soldados de Roman eran tan rápidos en su entrenamiento que dejaban a los soldados de los otros nobles atrás. El entrenamiento infernal siguió sin parar. A través del balanceo sin fin debían superar sus límites. Para los que se rendían a medio camino, extendería su entrenamiento incluso si tenían que cortar su sueño. Los otros soldados de los nobles se quejaban de lo difícil que era el entrenamiento. Uno de los soldados les gritó a los soldados de Roman diciendo que si no podían bajar un poco la velocidad y pensarán en los demás. Otro les dijo que comparado a ellos eran soldados reclutados. Él estaba seguro de que pudieron haber manejado el entrenamiento de ese nivel si tuvieran el tiempo suficiente para prepararse, pero era una diferencia obvia ya que ellos no entrenaron tanto como los soldados de Dimitri. Henderson, que escuchó todo, se acerca y le pregunta qué tanto entrenamiento habían recibido ellos entonces. Él le dice que solo habían entrenado por apenas un año. Por supuesto que serían más lentos, porque obviamente ellos habían entrenado por años, pero Henderson le dice que parecía que estaban malinterpretando algo. Ellos comenzaron a entrenar solo hace 3 meses, pero ellos dicen que no tuvieron el suficiente tiempo para prepararse. Henderson, con una voz desafiante, le dice que no hagan excusas, simplemente no lo dieron todo, simple y sencillo.